Arratsalde, muy buenas tardes. Falta un minuto para las 4 de esta tarde de mi martes 28 de septiembre. Una jornada muy intensa, informativamente hablando. Hemos tenido Consejo de Gobierno vasco presentando un plan de inversión, hemos tenido Consejo de Ministros presentando la aprobación, que es el incremento del salario mínimo, aprobando la prórroga de los ERTEs. Hemos tenido también toda la información referente a la situación epidemiológica aquí en Euskadi y el cierre de los vacunódromos. ¿Por qué empezamos? Vale, venga, coincidimos. Vamos a empezar con los vecinos de La Palma, los palmeros, y sobre la situación del volcán. Vamos a hacerlo un día más. Ahí tienen las últimas imágenes de esta misma jornada, de hoy mismo, distintas coladas que cubren 258 hectáreas. Han destruido a su paso 686 edificios y más de 22 kilómetros de carretera. Es la lava que sale del volcán de Cumbre Viejo, en La Palma, y que viene cubriendo y destruyendo desde que se inició el pasado domingo, no, el anterior. Según el último muestreo de Copernicus, de ayer, la lava también se llevaba por delante, como decimos, 22 kilómetros de carretera. Y en la última reunión del organismo que estudia todo este tema del volcán y de la erupción, han resaltado que prosigue su evolución con la normalidad propia del mismo, siendo de tipo fisural y estromboliano, aunque ahora lo llaman allá hawaiano, con continuidad y discontinuidad, es decir, esto es como el coronavirus, hoy digo una cosa, mañana digo otra, pero en definitiva que ha emitido ya más de 46 millones de metros cúbicos de material magmático. La lava está a menos de 1 kilómetro del mar. Se sitúa más o menos hasta ahora a 800 metros, porque la nueva colada es más fluida que las anteriores y avanza hacia el municipio de Tazacorte, más o menos a unos 800 metros del mar. Fíjense qué imágenes son las que nos envían del Instituto Geológico y Minero de España, el ICME, que es el que está continuamente visualizando la lava que emite el volcán de La Palma. Como decimos, el nuevo río de lava, como lo ven ahí, más fluido, hawaiano. La colada ha encontrado en su camino el obstáculo de la montaña de Todoque y empieza a rebasarlo por uno de los laterales, mientras que las anteriores coladas se encuentran casi detenidas. Según la información más actualizada, la extensión de la superficie afectada por el avance de la lava sigue aumentando. Ahora, por ejemplo, se desplaza en dos coladas, la del sur, que mantiene la velocidad baja, y la del norte, más activa. Ante esta evolución y con carácter preventivo, se encuentran desde el pasado domingo confinadas las áreas de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Aquí estamos en la colada de lava con una lluvia piroclástica. Se ve como del surtidor está saliendo con bastante constancia en dos canales principales. Se oye un rugido continuo y estos bifurcan de forma anastomosada, enfriando y creando coladas más lentas. Bueno, hemos querido dejarles el sonido ambiente de esta grabación. Lógicamente son los especialistas explicando, bueno, las imágenes son realmente impactantes. No está influyendo la erupción de forma negativa en la calidad del aire, es lo que dice, pero en las zonas afectadas por la caída de las cenizas se recomienda permanecer en espacios interiores
y es una recomendación también en la que se pide mantener un radio de exclusión, es decir, al menos 2,5 kilómetros en torno a los centros de emisión para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y de exposición a los gases. Estamos aprendiendo todo este lenguaje geológico y vulcanólogo. Bueno, pues sobre esta situación, hoy el Consejo de Ministros ha declarado La Palma zona catastrófica y ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Ha autorizado destinar una primera ayuda de 10,5 millones de euros que se enviarán a la comunidad autónoma para satisfacer las necesidades más urgentes de vivienda y enseres para los afectados. Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, ha explicado este plan especial de reconstrucción de La Palma. La ayuda inmediata para los palmeros y las palmeras que en estos momentos todavía siguen desolados por el avance de la lava en la isla, donde muchas familias, como bien saben ustedes, lo han perdido todo, su hogar, su negocio, sus tierras, su cultivo, y hay que darles una respuesta rápida y eficaz, que es lo que ha tratado de hacer el Gobierno en este caso. Voy a profundizar en primer lugar en esta cuestión. Como saben ustedes, el Gobierno está comprometido con ayudar a la isla de La Palma, así lo ha expresado el presidente del Gobierno desde el minuto 1, con su propia presencia en ese compromiso. No vamos a dejar a nadie atrás, estamos trabajando desde el primer día en lo que hemos venido a denominar el Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, que va a comenzar en una primera fase de urgencia, que es lo que se aprueba esta semana, pero que va a mantenerse en el tiempo, que vendrán distintos acuerdos al Consejo de Ministros en una fase ya de recuperación en el futuro, cuando haya parado la acción del volcán y cuando podamos ir haciendo una valoración de daños y también una reconstrucción de la propia isla. En este primer Consejo de Ministros, donde se han adoptado acuerdos concretos en ese Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, el primero de ellos tiene que ver con la formalidad, que como saben ustedes, para poder avanzar en estas ayudas, de declarar a la isla de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esta es la fórmula, el acuerdo que ampara la activación de distintas ayudas de todos los ministerios implicados para atender esta emergencia. La segunda de las medidas excepcionales y urgentes que van a completar este acuerdo de esta semana tienen que ver con ayudas ya concretas para las primeras necesidades, concretamente para atender las necesidades de vivienda y para atender los enseres más esenciales que han perdido también en estos momentos. Concretamente, estamos hablando de una concesión, de una subvención directa, lo haremos a través de la comunidad autónoma, a través de la Comunidad de Canarias. Será una subvención directa del Estado de 10,5 millones de euros para atender compra de vivienda, para ponerla en alquiler o también para que pueda ser adquirida por las personas que lo precisen, y también adquisición de enseres de primera necesidad. La primera parte de la ayuda, de 5,5 millones, irá para la adquisición de 107 viviendas, y la otra parte, 5 millones de euros, irá para que las familias puedan acceder a estas ayudas, de poder adquirir los enseres más básicos. Lo haremos a través de un procedimiento de tarjeta monedero, que es lo que se ha acordado con la comunidad autónoma. En tercer lugar, hemos acordado también conformar distintas comisiones para que se garantice el seguimiento y la agilidad en la gestión de estas ayudas. Esto es algo que preocupa especialmente, el ser rigurosos en la gestión de las ayudas y el intentar hacerlas ágiles, porque la necesidad que tienen en estos momentos la población de la isla de La Palma requiere de esta agilidad. Esta misma tarde se va a reunir ya esta comisión mixta. En primer lugar, hay dos comisiones, una de ellas es la comisión mixta, que agrupa a todas las instituciones que vamos a abordar y que vamos a hacer este seguimiento. Esta misma tarde, como les decía, nos vamos a reunir por primera vez, y de forma que también el presidente del Gobierno va a presidir esta reunión. Bueno, esta es la cuestión primera que se ha abordado tras el Consejo de Ministros. Pero nosotros volvemos a Euskadi por el tema también que nos ocupa diariamente, que es la situación epidemiológica.
vamos bien, lo ha dicho la consejera de Salud, Gochone Sagardui, y lo dijo ayer, y hoy la palabra que utiliza es la de tendencia favorable. De los datos se desprende que los principales indicadores de seguimiento de la pandemia muestran una tendencia favorable. Se puede concluir que vamos bien y que estamos cerca de estar bien. No obstante, apelo a la cautela. Hemos observado en los últimos días ciertos datos de crecimiento, tanto en la incidencia acumulada a 7 días como en el índice de reproductividad. Debemos esperar para concluir si se trata de algo circunstancial o si se mantiene en el tiempo. Bueno, esto lo ha dicho después de conocer los datos de las últimas 24 horas, una incidencia que evoluciona bien, nos situamos ahora en 83,74 casos, unos niveles que no se alcanzaban desde la segunda ola, que suponen el mayor descenso en los últimos 6 días. Y es que efectivamente en la jornada de ayer, después de hacer 6.942 test diagnóstico, han dado la cifra redonda de 100 nuevos positivos. 9 de ellos corresponden a Álava, 53 a Vizcaya y 36 a Guipúzcoa. Esto nos sitúa en unos niveles de positividad muy reducidos, del 1,4%. La situación en los hospitales también es buena, porque ayer 15 personas ingresaron en los hospitales vascos, en las UCIs, en la unidad de cuidados intensivos, hay actualmente 39 personas. Y respecto a los municipios, al análisis más local, todos han abandonado la zona roja de transmisión, incluido Lekeitio, que ayer todavía se mantenía. Por lo tanto, todos los municipios, no solo de Vizcaya, sino también de Euskadi, están fuera de esos niveles rojos de riesgo. Veamos cómo se sitúan en las últimas 24 horas. Los nuevos positivos han aumentado en 10 en Bilbao, 3 en Baracaldo. Sestao no ha detectado ningún nuevo positivo. Sí, Portugalete con 2 nuevos positivos, otro en Santurchi, ninguno en Trapagaran y tampoco en Ortuella, uno en Abanto. No ha habido nuevos positivos ni en Musquis ni en Ciervena, uno en Erandio, tampoco en Leioa, pero sí 6 nuevos casos COVID en la localidad de Guecho. También la consejera de Salud nos ha dado los últimos datos de vacunación. Fíjense, el 90% de la población diana de más de 12 años ya tiene al menos una dosis. En lo que a la vacunación contra la COVID-19 se refiere, estamos en cifras muy altas de cobertura. En Euskadi, el 90% de las personas mayores de 12 años cuentan con al menos una dosis y el 88,4% tienen ya la pauta completa de vacunación. Son cifras que nos acompañan para cerrar una etapa en la campaña de vacunación. Y efectivamente son tantos por cientos muy buenos. El 90% de los ciudadanos vascos mayores de 12 años tenemos ya una dosis administrada y el 88,4% ya las 2 dosis. Todavía hace falta que los que no se han vacunado lo hagan. Algunos porque han pasado el COVID recientemente, tienen que esperar al menos 1 mes o 2 meses. No recuerdo exactamente, a ver si conseguimos un día hablar con la consejera para que nos recuerde lo que tienen que esperar para poder vacunarse. Entonces, si han pasado la COVID, pues estupendamente, pero tienen que administrarse al menos una vacuna. Por lo tanto, tendrán que llamar, pedir cita o entrar en la web de Osakidetza. Eso sí, ya no van a poder vacunarse en estos centros de alto rendimiento o vacunódromos, porque esta misma semana ya se cierran con la despedida del mes de septiembre.
Gotxonesagardu ha dicho que estos centros han cumplido su función, se va a seguir atendiendo las citas, se vacunarán en ambulatorios o están en ello, quizás también vuelvan al hospital de Cruces, al hospital de Basurto, pero no estos centros. Y les recuerdo los que eran los vacunódromos. El más cercano a nosotros, el de Bec, pero estaba también Iyumbe, La Casilla, Landaco o el Frontón del Aqua. Esta semana cierran sus puertas para la vacunación. El tiempo ha demostrado que Osakidetza ha sabido adaptarse a cada situación, a cada momento. Abrir estos puntos de alta capacidad fue una decisión logística acertada. Desde su apertura se han administrado más de 2 millones de dosis en estos puntos, lo que supone el 63% del total de vacunas administradas por Osakidetza. Todos los puntos de vacunación de alto rendimiento estarán cerrados como tarde este próximo jueves 30 de septiembre. A partir de ahora, todas aquellas personas que tengan cita para recibir la vacuna, ya sea primera dosis o segunda dosis, sean atendidas en puntos intermedios o en los centros de salud. No se preocupen, en el momento de coger su cita, ya sea a través de la página web o por teléfono, serán informadas de la nueva ubicación que les corresponda. Bueno, pues esperamos que todo esto, toda esta situación que les estamos contando, lleve al LABI a tomar en consideración una relajación o flexibilización aún de las medidas restrictivas, como ha hecho Navarra, porque en Navarra el viernes ya se quitan todas las limitaciones de aforo y de no poder consumir en la barra en lo que respecta a restaurantes y otras muchas más. Bueno, está previsto que el LABI seguramente irá por aquí. Sí, cita previa, no quita, no hay vacunódromos, pero hay que seguir pidiendo citas para las vacunas. Respecto a la posibilidad de que la gente vaya a poder acudir a sus centros de salud a pedir una cita, sí, va a ser posible, esa vía la van a tener. Otra cosa bien es que vía telefónica se puede realizar esa misma solicitud, no lo voy a llamar ni trámite, esa misma solicitud, lo que permite que podamos ir más ordenadamente, lo que permite que podamos tener menos problemas en los aforos de los centros de salud, que también hay que tener en cuenta los aforos. Y además es también la comodidad de poder llamar telefónicamente, adecuarse a la necesidad de la consulta y luego acudir con el tiempo necesario a esa consulta, incluso acompañado para aquellas personas que lo requieran. Efectivamente, el colectivo de personas mayores que en muchas ocasiones, al encontrarse con su médico o con su médica o con su enfermera, prefieren ir acompañados de alguien que les pueda ratificar en aquello que les vayan a trasladar. Luego, ambas dos cosas van a ser posibles. Lo que decimos también es que la cita telefónica, que sin duda ha sido muy útil durante este tiempo de pandemia, también nos ha enseñado a que algunas de las necesidades que teníamos y que requerían de que nos presentáramos en el centro de salud, pues se pueden ir solucionando por teléfono. Luego yo creo que eso es una cosa buena. Y además decíamos también que vamos a habilitar, o estamos trabajando en habilitar otro canal para solicitar la cita presencial, la consulta, y es a través de la web. Hemos visto, y lo hemos visto en el proceso de vacunación, que un tanto por ciento de la población muy elevado utiliza bien esas nuevas herramientas tecnológicas, y nosotros ahí lo que pretendemos es mejorar, dar una posibilidad más para que la ciudadanía pueda concertar o pueda consultar con Osakidetza lo que requiera al ámbito de su salud. Ahora sí que nos vamos al meollo de la cuestión, que es el Consejo de Ministros que se ha celebrado esta mañana, de carácter político-social, lo han definido las ministras y ministros que han participado, y en el que se ha aprobado, en principio, la subida del salario mínimo interprofesional, la prórroga de los ERTES y la creación de un mecanismo de activación de empleo, además del plan de reconstrucción de La Palma, del que ya les hemos informado. Salario mínimo interprofesional, que sube de 950 a 965 euros, es decir, 15 euros más
qué es lo que han pactado el Gobierno y los sindicatos, puesto que la patronal no ha querido participar. Prórroga de los ERTEs. En principio se mantienen tal y como están hasta el momento, hasta que finalice el mes de octubre, y la modificación va a venir a partir del mes de noviembre. Estos nuevos ERTEs durarán hasta el 28 de febrero del año 2022. Ha sido a la ministra Yolanda Díaz a la que le ha tocado, que es la ministra de Trabajo, como bien saben, a la que le ha tocado explicar los pormenores de estas medidas. En el marco de esa recuperación justa presentamos 3 medidas: el salario mínimo interprofesional, su revalorización, los ERTE como mecanismo principal de protección de las empresas y del empleo, y también los mecanismos de activación en el empleo. Permítanme que les diga que no se puede hablar de recuperación justa, o de alguna manera lo que hacemos en este momento es devolverles a quienes han levantado nuestro país, a aquellos que teníamos muy presentes y a aquellas que teníamos muy presentes durante los peores tiempos de la pandemia, devolverles su compromiso. Son ellos y ellas, los reponedores, las reponedoras, los riders, esas personas que dieron lo mejor de sí mismas en la mayor crisis sanitaria de la historia del mundo, pues les devolvemos, como no puede ser de otra manera, desde el compromiso social, ejemplificando lo mejor de nuestro país. En este sentido, la primera medida que voy a explicar es la subida del salario mínimo interprofesional. Permítanme que les diga que me siento muy orgullosa de formar parte de un Gobierno que no solamente no sale de esta crisis recortando derechos, sino que somos profundamente diferentes. Salimos de esta crisis no bajando los salarios, como se hizo en la crisis financiera anterior, no devaluando los salarios, incluso presumiendo, como hacía el Gobierno del Partido Popular, de bajar los salarios para salir de la crisis, sino que estamos demostrando que salimos de la misma subiendo los salarios. Y subir los salarios forma parte no solo de medidas de protección social, como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica y del buen funcionamiento de la economía en nuestro país. Frente al cúmulo de agoreros y agoreras que nos decían, ¿no?, que iba a venir la apocalipsis o las 10 plagas de Egipto por la subida del salario mínimo interprofesional, se demostró científicamente que no es así. La subida del salario mínimo interprofesional ha supuesto que nuestro país reduzca la brecha de género 2 puntos y además ha supuesto que los deciles salariales más bajos, sustancialmente las mujeres y los jóvenes, vean mejoradas sus rentas salariales. Por tanto, es una apuesta firme por salir de la crisis en mejores condiciones, pero también, insisto, por mejorar el conjunto de la economía en nuestro país. Por tanto, no solo somos diferentes, no recortamos los salarios, sino que los estamos incrementando. Como saben también ustedes, la subida que hacemos este año es de 15 euros. Luego seguiremos escuchando a la ministra hablando de los pormenores del ERTE y de los cambios. Bueno, hay opiniones para todos, pero en esa misma rueda de prensa ha estado el ministro últimamente más famoso, que es el de Seguridad Social, que se llama José Luis Escrivá, aquel que dijo que, que hay que empezar a trabajar hasta los 75 años, que a ver qué nos creemos. Pues de los 3 ministros que han comparecido después del Consejo, que ha sido Isabel Rodríguez, a la que hemos visto al principio, la portavoz, Yolanda Díaz, la consejera de Trabajo, pues la cara del ministro de Seguridad Social es que era todo un poema, porque claro, él sabía que algo iba a tener que decir sobre eso de la jubilación, de trabajar hasta los 75 años. ¿A qué no se lo imaginan? Pues ya les ayudo. La culpa es del mensajero. No quería decir eso y se han malinterpretado sus palabras. Mire, el pasado mañana defenderé ante el Pleno del Congreso el reforzamiento de las pensiones en la nueva ley que aprobó el Consejo de Ministros y que lleva aparejado un acuerdo después de más de 10 años con los agentes sociales. En esa ley, como he explicado en multitud de ocasiones, se mantiene todo el marco actual de
edad de jubilación. Se mantiene la edad legal de jubilación, que no planteamos en ningún momento modificarla. Por supuesto que mantenemos los mecanismos de jubilación anticipada por causas económicas, jubilación voluntaria hasta 2 años y además establecemos un nuevo mecanismo. Yo, por algunas declaraciones que he oído, yo creo que hay aspectos de la ley que todavía no se han interiorizado bien. Establecemos nuevos mecanismos para que aquellas profesiones particularmente penosas tengan la posibilidad de ser evaluadas y ser contempladas con situaciones especiales. Esto está en la nueva ley. Yo aprovecho la oportunidad, ya que estamos hablando de pasado mañana, de solicitar al Partido Popular que retire la enmienda a la totalidad. Este es un acuerdo que tiene el consenso de todos los agentes sociales, se firmó en el mes de julio, después de más de 10 años, responde a todas las recomendaciones acordadas por el Pacto de Toledo por prácticamente la unidad de los partidos políticos y, por lo tanto, es difícil de entender, sinceramente, esta enmienda en este momento. Ayer, el expresidente Rajoy nos indicó por dónde iba la ley del 2013, la reforma del 2013, y como todos saben, lleva aparejado un recorte de pensiones intensísimo como mecanismo para financiar otros déficits públicos que se originan en otros sitios. Esto es la reforma del 2013, pero ayer, pues, si había alguna duda, nos lo recordó el señor Rajoy. Y en relación al punto este de la polémica, sinceramente, quien haya leído la entrevista, que después tengo la sensación de que han sido pocos, lo que estaba yo contestando es a las personas que están, y es la pregunta de la periodista, de en torno a 55 años y se ven impelidos a dejar el mercado de trabajo por jubilaciones anticipadas. Y yo creo que aquí estoy convencido de que nadie quiere, y todo el mundo debemos estar juramentados para cambiar la mentalidad, para que personas en torno a 55 años, en sus últimos X años, 10, 7 años de vida laboral, estén en una situación de precariedad, estén en una situación de incertidumbre, bajando sus cotizaciones sociales y sin poder tener una vida activa plena. Por eso realmente me estaba refiriendo a ese asunto. Seguro que en este tema todos tenemos que ser más que cautelosos, beligerantes. No, seguro que ha habido tirón de orejas, porque están negociando los presupuestos y no se puede decir, pero ¿cómo se te ocurre? Es como la detención de Puigdemont, pero ¿cómo se te ocurre detener a Puigdemont ahora que estamos dialogando? ¿Pero cómo se te ocurre decir que vamos a reformar el sistema laboral y ampliar la vida laboral hasta los 75 años? Pues no. Bueno, en definitiva, ahí queda la situación. Un acuerdo más que se ha adoptado, que es el tema de los autónomos, perdón, de los que siempre nos olvidamos. Pues también a este colectivo, y lo ha tenido que explicar el mismo ministro Escrivá, se prorrogan las prestaciones para los trabajadores por cuenta propia que estaban afectados por la crisis derivados del coronavirus. Hasta enero del mes de 2022 se van a mantener estas prestaciones y en el caso de la prestación extraordinaria se exigirá una caída de facturación del 75% y el límite de ingresos se subirá hasta el 75% del salario mínimo interprofesional actual. En el caso de los autónomos me gustaría en primer caso destacar que si es verdaderamente llamativa la comparación entre cómo se ha gestionado esta crisis y la crisis anterior, en el caso de los autónomos es, si acaso, más aguda todavía. Ahí lo vemos en este gráfico. No es que hayamos recuperado los niveles de empleo, es que estamos ampliamente por encima de los niveles de empleo de afiliados a la Seguridad Social de autónomos ya desde hace unos cuantos meses, cuando por estas fechas, es decir, unos 20 meses después del inicio de la crisis, en la crisis anterior llevábamos 220.000 empleos perdidos en el régimen de autónomos. En el caso de los autónomos, lo que estamos haciendo en primer lugar es, hay aproximadamente, recuerden que en el caso de los autónomos estamos protegiendo no solamente situaciones claras de impedimento y limitación, sino también de caída fuerte de ingresos para autónomos de rentas bajas.
En el caso de todos los autónomos en este momento que están bajo el paraguas del Real Decreto anterior, vamos a posibilitar una transición suave a su activación final, haciendo que se mantengan las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad Social con un perfil decreciente en el tiempo hasta el mes de enero. En el caso de los autónomos que todavía siguen muy afectados por la pandemia, no voy a entrar en los detalles, están ahí en la transparencia, pero las 4 modalidades de protección que han existido hasta ahora las mantenemos y son, como saben ustedes, modalidades que van dirigidas a proteger a los autónomos más vulnerables, los que tienen rentas más bajas y, por lo tanto, están asociados a umbrales de renta relativamente bajos y, a su vez, asimismo, con caídas de ingresos muy fuertes. Las 4 modalidades las mantenemos y las hemos acordado, como he dicho, con los trabajadores autónomos. En lo que se refiere a Canarias, a la isla de La Palma y el volcán, también el Real Decreto Ley establece una prestación extraordinaria que además, para facilitar el acceso a la misma de todos los autónomos, no vamos a requerir el periodo mínimo de cumplimiento de 12 meses de cotización y también va a haber va a haber un contador a cero, por así decirlo, durante 5 meses en el que va a estar vigente esta prestación, no va a computar antigüedad. Y con esto, culmino. Muchas gracias, ministro. Hablaremos con los autónomos para conocer su opinión y valoración respecto a estas medidas que ayer mismo, en la tarde de ayer, al igual que la prórroga de los ERTEs, acordaron los agentes sociales y el Gobierno de Madrid. Nosotros volvemos aquí a Euskadi, el Gobierno de Euskadi, Consejo de Gobierno Vasco, todos los martes, y se ha aprobado un programa extraordinario de inversiones dotado con 250 millones de euros. De ellos, 170 comenzarán a ejecutarse este mismo año. Esta cantidad se suma a los 1.000 millones de euros recogidos en los presupuestos vascos de este año 2021. El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, daba cuenta de este programa de inversión. El Consejo de Gobierno ha aprobado poner en marcha un programa extraordinario de inversiones que tendrá su parte más importante en el presupuesto del año 2022 y en él figurará una cifra de 1.000 millones de inversión, pero sin esperar al año que viene y disponiendo, como dispone el Gobierno, de una serie de remanentes que pueden ser utilizados, hemos decidido adelantar ese plan de inversiones y aprobar hoy un importe de 250 millones de euros con el que iniciar este programa de inversiones. Son 250 millones que se suman a los 1.000 que vendrán el año que viene y que serán ejecutados en su mayor parte este mismo año. Es una cifra nueva, es un presupuesto que es una cantidad para inversiones que no existía en el presupuesto de 2021 y que tiene su origen en los remanentes y en los fondos disponibles de los que dispone la Administración autónoma. Y que hay que sumar, además, a los 180 millones de inversión extraordinaria que aprobamos antes del verano, orientado a apoyar proyectos de inversión en las zonas más desfavorecidas y que mayores necesidades de inversión contaban. El objetivo de este primer plan de inversiones que aprobamos para el 2021 y que tendrá su continuidad en el próximo ejercicio es impulsar las grandes transformaciones que tiene comprometidas nuestra sociedad, como son la transición que tiene que ver con todo lo relacionado con la tecnología y la digitalización, por otra parte, la transición energético-climática y, finalmente, la transición y los retos que tenemos en el ámbito social y sanitario. Las inversiones se centrarán especialmente en infraestructuras sociales, las dirigidas al ámbito educativo, sociosanitario, cultural y vivienda asumirán aproximadamente la mitad de la cifra hoy aprobada.
Hay infraestructuras económicas, entre las que destacan las industriales, las tecnológicas y las digitales, con el objetivo de favorecer la transformación y la diversificación de nuestro aparato productivo. Y como tercer grupo, las infraestructuras energéticas y medioambientales. Bueno, recuerdan que ayer les hablábamos de la venta por parte del Rolls-Royce de sus acciones en ITP Aero. Bueno, pues la valoración del Gobierno vasco ya ha llegado, lo ha hecho a través de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que considera que el acuerdo entre Rolls y Bain, con el foco puesto en el proyecto industrial y el empleo, está en sintonía con lo establecido por Euskadi para la venta de ITP. Ha subrayado además que el acuerdo supone un punto de partida interesante para el futuro de ITP, una empresa que ha definido como estratégica en el sector aeronáutico vasco. El Gobierno vasco aspira a realizar un análisis, desde luego, detallado, un análisis profundo de esa posible participación y después se decidirá en qué cantidad, en qué forma y demás. Yo creo que es todavía un poco precipitado hablar de cifras cuando estamos en los momentos, decía, muy preliminares. Lo que se ha trabajado es precisamente en que esa garantía de mantenimiento del empleo, mantenimiento de ese proyecto industrial que existe, de que ese proyecto está además reflejado en un plan estratégico que ha sido aprobado por la propia empresa, que ha sido aceptado en este momento por Bain Capital. Bueno, todo eso después existe el compromiso de llevarlo precisamente a ese pacto de accionistas que después da lugar al Consejo de Administración. Creemos que es un primer paso, todavía nos queda camino por andar, pero bueno, de alguna forma esas desavenencias, esos desacuerdos e incertidumbres que teníamos durante el fin de semana, bueno, pues se han despejado en la dirección que el Gobierno vasco solicitaba y creemos que es un primer paso importante para el devenir de la empresa. Lo decía también la propia Rolls-Royce ayer, que va a seguir siendo el principal cliente de ITP y por tanto se abre un camino que tenemos que trabajar entre todos. Es relevante que exista un proyecto industrial y una capacidad industrial en esa empresa más allá de lo que es el fondo que va a tener la mayoría, precisamente para adoptar y para poder tomar decisiones respecto a, bueno, pues cuál va a ser el futuro de la empresa, qué actuaciones se van a llevar a cabo, si se pueden dar en un momento diferentes adquisiciones, bueno, todos esos elementos industriales que son relevantes para el futuro de la empresa y que se puedan tomar algunas de esas decisiones desde la parte más industrial que estará en ese 30%, y no solo en este momento, sino de cara a futuro, decíamos, cuando, pues si se decide la salida a bolsa de la empresa, por ejemplo, o la salida del fondo Bain para, bueno, la entrada de otro fondo o de otros inversores diferentes, que el 30% que ya existe en este momento sea un 30% relevante para el mantenimiento de la empresa y del proyecto industrial. Pero también quiero insistir, también esto todavía es muy incipiente y tenemos que trabajar, tenemos que conseguir que existan socios industriales que lleguen a ese 30%. Bueno, hay un trabajo que se ha realizado por parte del Gobierno vasco, que en este caso además lo hemos trabajado con el Ministerio de Industria muy de la mano, y que hasta junio de 2022 tenemos tiempo para poder continuar, pero no nos podemos quedar quietos esperando. Tenemos que ser proactivos y buscar esa participación. Bueno, atendiendo a las preguntas que nos formulan sobre el tema de los ERTE, nos preguntan si es una prórroga automática. Yo les respondo a algunas de las preguntas a las que más rápidamente hemos podido buscar la respuesta. Prórroga automática, sí, hasta el 31 de octubre. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún trámite. Si luego quiere ampliarse a partir de noviembre y hasta el 28 de febrero del 2022, las empresas tendrán que solicitar un nuevo ERTE durante el mes de octubre, presentar la documentación necesaria y el plan de formación. Si no contestan a la solicitud, se da por aprobado automáticamente, es decir, no he recibido ninguna respuesta en 10 días, se supone que está aprobada. Ahora la situación, las rebajas de las cuotas, vale. Las empresas de más de 10 trabajadores tendrán un 80% de exoneración de los pagos de la Seguridad Social si imparten formación.
y en 40% en el caso de no hacerlo. Es decir, la formación en principio no es obligatoria. Las empresas de hasta 10 empleados, o sea, las pymes, la exención será del 80% si realizan acciones formativas y un 10% más, del 50% si no lo hacen. No se preocupen que durante todos estos días este tema seguirá ocupando buena parte de este espacio informativo. Pero abordamos otra cuestión muy diferente. ¿Sabían que en Euskadi hay 1,5 millones de fieles de la Iglesia Católica? 1,5 millones. Hay 90.000 musulmanes y 30.000 seguidores de la Iglesia Evangélica, que son las religiones más implantadas en Euskadi. Bueno, pues esto les cuento porque hay un proyecto de ley que se llama de lugares, centros de culto y diversidad religiosa, que ha iniciado su recorrido parlamentario de cara a su aprobación. El objetivo, proteger la convivencia y el derecho a la libertad religiosa de la sociedad vasca. Vamos a escuchar a Olatz Garamendi, a la consejera de Servicios Sociales, explicando en sede parlamentaria a todos los grupos políticos este itinerario que tiene que seguir esta nueva ley, como decimos, de lugares, centros de culto y diversidad religiosa de Euskadi. Y en nuestro apartado de salud y de efemérides, que diariamente intentamos acercarles, hoy se celebra 28 de septiembre, el Día Nacional del Cáncer de Tiroides. Profundizamos sobre esta enfermedad, síntomas y tratamientos con el doctor Pablo Parente, director de Relaciones Internacionales de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que ya hemos aprendido que van de la mano. Arratsaldeon, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el cáncer de tiroides? ¿Algo que afecta a la glándula? Exactamente. Tenemos en el cuerpo varias glándulas que forman hormonas que nos permiten vivir. Una de las más importantes es las hormonas que forma el tiroides. Esa glándula está en el cuello, debajo de la laringe, en la zona central, abrazando la tráquea. Esta glándula, pues como desgraciadamente casi todas las partes del organismo, pues tiene la capacidad o tiene la posibilidad de que se malignice. Y al malignizarse aparece lo que llamamos el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es uno de los tumores malignos con mejor pronóstico en la mayor parte de los casos, aunque un tipo específico de cáncer de tiroides, que es el que llamamos anaplásico, es uno de los de peor pronóstico, pero gracias a Dios es el menos frecuente de todos. Bueno, pues en principio estamos contentos porque vemos que es uno de los cánceres que tiene mejor tratamiento y solución. Pero hay muchas personas que tienen problemas de tiroides, que les han operado. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? La cirugía o las operaciones que se hacen sobre el tiroides tienen dos motivos generalmente. Uno es que el tiroides es muy grande, que es lo que llamamos bocio, y entonces por su tamaño empieza a molestar el resto de las estructuras que hay, pues la laringe, la tráquea, incluso el cuello. A veces hasta salen fuera, se nota en el cuello que está muy grande, y ese sería uno de los motivos. Y otro de los motivos es que el tiroides funcione de más, ¿no? Y entonces produce un hipertiroidismo, y que en algunos casos es necesario controlar extirpando, quitando la glándula. Y el resto de los casos en los que los pacientes tienen que operarse de tiroides es porque aparece un nódulo, que es simplemente una tumoración dentro del tiroides, que no somos capaces de saber si es bueno o malo, y entonces para poder saberlo hay que quitarlo, o ya directamente las pruebas que realizan los endocrinólogos y los patólogos ya nos dicen que es un nódulo con células malignas, y entonces ya se realiza un tratamiento de este tumor que aparece. ¿Y cuáles son los síntomas a simple vista? Es decir, lo del bocio es muy evidente, pero ¿qué otros problemas, digamos, podemos tener que nos anime a acudir al médico y ver si nos pasa algo? Bien, el tiroides o los nódulos que aparecen en el tiroides, lo único que nos van a
digamos, a avisar es la presencia de un nódulo, una tumoración, un bulto en la zona anterior del cuello, aquí, al lado de la tráquea. Entonces, si aparece ese bulto, debemos consultar con nuestro médico, que nos derivará, dependiendo de cada hospital, pues lo normal es que nos derive al endocrinólogo, que será el que haga el estudio. Algunos pacientes son estudiados pues porque al realizar otras pruebas por otros motivos, como por ejemplo un PET o una ecografía, que están buscando otra cosa, pues encuentran este nódulo. Entonces, en estos casos encontramos los nódulos en unos estadios más precoces. El nódulo, cuando lo encontramos, que es el único síntoma que nos da normalmente, pues se realiza un estudio mediante ecografía, después se le hace una punción para poder ver qué tipo de células son y así llegar, digamos, a un diagnóstico que conduce a un tratamiento o a simplemente una observación, porque una buena parte de los nódulos que hay en el tiroides no requieren un tratamiento quirúrgico, sino simplemente es una manifestación del envejecimiento o de una patología tiroidea que no es maligna. Que esos síntomas no tienen nada que ver con la nuez, que sobre todo pues los chicos, digamos, es más evidente. Correcto. Llamamos la nuez. Sí, la nuez, que se llama la nuez de Adán, que es la que se llama, es un crecimiento que está provocado por las hormonas masculinas del cartílago tiroides, que no es la glándula tiroides, que es hacia adelante, ¿no? Y entonces provoca un resalte, que es el cartílago de donde está la laringe, del cartílago de la laringe, y no tiene que ver con el tiroides. Estos bultos en el tiroides aparecen a los lados. Otra cosa es que hay ciertos síntomas que tienen que ver, y yo creo que en vuestro programa, yo creo que ya lo he oído, es síntomas relacionados con la voz y con la deglución, que son síntomas de alarma para tumores en general de cabeza y cuello, que son los pacientes que se quedan sin voz durante más de 2 semanas y no se recuperan, que les duele al tragar o que aparece cualquier tipo de bulto en el cuello. Si estos pacientes además son fumadores, deben acudir rápidamente al médico, porque eso sí que son signos de alarma tanto de este tipo de tumor como de otros tumores con peor pronóstico, como son los tumores de laringe o de faringe. Atentos, por tanto, a la pérdida de voz durante periodos, digamos, prolongados. ¿Por qué el cáncer de tiroides afecta más a las mujeres? No existe una relación entre, digamos, de casual, de causa-efecto entre las hormonas y entre las hormonas de las mujeres y el cáncer de tiroides. Sin embargo, sí que existe epidemiológicamente una mayor incidencia entre las mujeres que no podemos explicar. Quiere decir, no tenemos unas razones objetivas que lo expliquen, pero sí sabemos que es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque afecta a los dos sexos. ¿Y a nivel de edad? ¿Se puede hacer un cálculo de sí, cuándo se desarrolla o cuándo se hace más visible? Se suele desarrollar en edades medias de la vida, más o menos entre los 40 y los 60 años. Sin embargo, puede aparecer tanto en una edad, en edades de menores de 18 años y también más allá de los 60 años. Suelen tener mejor pronóstico en jóvenes que en mayores, y los que se dan sobre todo en mayores de 60 años es cuando empieza a aparecer el tipo más agresivo de cáncer de tiroides, que es el que llamamos anaplásico. Que es el que, como muy bien nos ha comentado el doctor, es el más peligroso de este tipo de cáncer de tiroides. Una vez que hacemos el pronóstico, la operación, ¿el proceso es largo o corto? ¿Podemos hacer luego una vida normalizada? Bien, el tratamiento del cáncer de tiroides se está individualizando y personalizando. Quiere decir que no tiene un tratamiento estándar igual para todo el mundo, porque hay unos factores que, como son la edad, el tipo histológico, el tamaño del nódulo cuando se opera, la presencia de ganglios, etcétera, que hacen que podamos, a cada persona, el equipo multidisciplinar que se encarga
del tratamiento y diagnóstico de estos tumores que están el cirujano, en este caso el cirujano de cabeza y cuello, el endocrinólogo, el patólogo, el médico nuclear y el oncólogo, digamos que personalizan en cada paciente el tratamiento más adecuado. De esta manera, cuando el nódulo es pequeño y aun siendo maligno no parece agresivo, es suficiente con quitar la mitad del tiroides, con lo cual el paciente no tiene que tomar ningún tratamiento ni tiene ninguna secuela para el resto de su vida. Sin embargo, en otros casos en los que sí que está más avanzado, tiene ganglios, es una persona más mayor, o el tipo de histológico, o sea, el tipo de las células que contienen el tumor, pues parecen más agresivas, hay que quitar el tiroides entero, con lo cual requiere que el paciente tome la hormona, que es la tiroxina, todos los días y probablemente hacer un tratamiento con yodo radioactivo posterior, que tanto la cirugía como los tratamientos posteriores pueden dejar secuelas que generalmente son leves y el paciente puede llevar una vida normal en la mayor parte de los casos y curarse de su tumor de tiroides. Es verdad que o es leyenda urbana, que cuando tienes un problema de tiroides o te han operado o algo así, tiendes a engordar, porque te cambia el sistema hormonal, etcétera. Sí, hay algo de cierto, pero no es tan sencillo. Realmente la hormona del tiroides, la tiroxina, lo que hace es regular el metabolismo general. Es como la caldera que enciende las funciones del cuerpo. Por lo tanto, si este metabolismo general de todo el cuerpo disminuye, pues porque tienes una falta de tiroxina, o sea, un hipotiroidismo, lo que tiende el cuerpo es a engordar, a acumular líquidos y todas las funciones se van haciendo cada vez más lentas en general. Pero también puede ocurrir que hay otras enfermedades en las que la hormona está excesivamente alta, entonces tenemos un hipertiroidismo y en ese caso tenemos todo lo contrario, el paciente adelgaza, está nervioso, el paciente tiene taquicardias, tiene también problemas en general en casi todas las partes del cuerpo, porque es una hormona que sirve, ¿no?, de activador o desactivador del metabolismo general de todo el cuerpo. En el caso del cáncer de tiroides, estas funciones va a depender del tratamiento que hagamos y de la regulación de la hormona que va a tomar el paciente después de la operación cuando la necesite. Si la necesita porque se le ha quitado todo el tiroides como tratamiento, pues dependerá de esa regulación que llevan muy bien los endocrinos y a largo plazo también los médicos de atención primaria, pues es cuando puede resultar en esta regulación que el paciente en ocasiones pues pueda tener esa ganancia o pérdida de peso dependiendo de la cantidad de tiroxina que se administre. Me sonrío malamente. Qué complicado es esto del cuerpo humano. Cuando a un órgano le da por no fallar, pero sí salir de su línea recta de correcto funcionamiento, pero bueno. ¿Qué tanto % de cáncer de tiroides comparado con otros se pueden detectar o pueden existir? Es un tumor bastante frecuente y cada vez lo estamos diagnosticando más. Nosotros más o menos es el octavo tumor digamos, en incidencia en el mundo y es uno de los tumores de los que desgraciadamente tenemos un aumento en la incidencia a lo largo de los últimos años. Hay otros tumores como tumores relacionados con el tabaco, por ejemplo, que gracias a Dios vamos disminuyendo la incidencia, pero el tumor de tiroides va aumentando. ¿Medidas preventivas existen? Como siempre preguntamos, me imagino que lógicamente dejar de fumar y llevar una alimentación sana y equilibrada. Siempre para todos los tumores que residen en el cuello, en el cabeza y cuello, los tumores que llevamos los otorrinos, la vida saludable y el dejar de fumar es muy bueno, es esencial. Aparte, el cáncer de tiroides específicamente, la alimentación con yodo, que no tener déficit de yodo con la alimentación y también aquellos pacientes que hayan tenido
nosotros vigilamos especialmente a los pacientes que hayan tenido algún tipo de tratamiento con radioterapia sobre el cuello, dado que las radiaciones ionizantes, la radioterapia, etcétera, sí que pueden provocar, y de hecho en las zonas donde ha habido accidentes nucleares, como en Chernobyl o en Fukushima, hay un aumento muy importante de los tumores de tiroides. Por lo tanto, las radiaciones ionizantes son un factor importante en el origen de este tipo de tumores. Hoy, por tanto, doctor, es el Día Nacional del Cáncer de Tiroides. Por cierto, mañana es el Día Mundial del Corazón. Cada uno de los órganos tiene su importancia. Tampoco vamos a comparar, ¿verdad? No, todos tienen, para llevar una vida sana y saludable, todos tienen que funcionar bien. Unos son más urgentes y otros pueden demorarse más la atención, pero todos son importantes. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información que ha compartido con nosotros y gracias por su trabajo, como no. Vamos a hablar un poquito de jóvenes y de educación. El primero de nuestros argumentos nos lleva a esta sede parlamentaria, donde la Comisión de Juventud se escuchaba en la memoria del año presentado por Mayalen Olave, que es la directora del Consejo de la Juventud de Euskadi. Entre sus argumentos, la explicación que hacía ante los portavoces parlamentarios está el trabajo que se ha realizado en relación al conflicto vasco. Escuchamos a Mayalen. Voy a empezar respondiendo a la duda sobre qué es el trabajo que estamos haciendo sobre el conflicto vasco. Creo que ya lo presentamos a finales de 2018 o a principios de 2019, el proyecto Etikasi, que consiste en realizar viajes educativos en los que trabajamos los derechos humanos y la ética. Esos viajes comenzaron con un proceso, digamos, con 3 etapas, en el que se recibe primero una formación sobre derechos humanos, después se viaja bien a Auschwitz o bien a Belfast, depende del grupo en el que se participe, y por último se hace una evaluación de cómo es ese proceso de esas personas que lo viven, ¿no? Siempre y cuando es una manera también de trabajar, que es lo que hemos vivido aquí. Teniendo en cuenta que hoy en día todavía no podíamos asegurar un viaje tanto a Auschwitz como a Belfast, decidimos que creíamos que era un proyecto que tenía un recorrido como para no dejarlo de lado, ¿no? De poder seguir dándole que pudiera tener un seguimiento quizá de otra manera. Ahí es donde entraban los destinos nuevos, que son Lemoiz y Pasaia-Rentería. Bien Lemoiz por toda la historia que lleva junto a la central nuclear, y Pasaia-Rentería pues por todo el proceso que ha vivido, teniendo en cuenta que siendo un lugar que ha sufrido, como desde 2012 empezaron a desarrollar proyectos de paz y convivencia. Entonces nos parecían 2 destinos muy completos para poder seguir con esa idea de proyecto. Vale. En temas de paz y convivencia, directamente con jóvenes víctimas en concreto no, pero sí que hemos trabajado tanto con el Instituto de Gogora en diferentes actividades, tanto en los proyectos, por ejemplo, ahora cuando vayamos a Pasaia-Rentería tenemos distintas visitas. También cuando llevamos a cabo el proyecto de Historia Osatzen, que he comentado antes, de hablar sobre cómo contamos la historia sobre el conflicto vasco y la comunidad educativa, partiendo de la base que lo trabajamos con el Centro de Ética Aplicada de Deusto, y partíamos de la base de conocer qué sabemos las personas jóvenes sobre el conflicto vasco para saber cómo vamos a contar esa historia también, ¿no? Partiendo de esas dudas. Y ahí también hicimos un proceso muy interesante con esas personas jóvenes en las que tuvieron relación con víctimas. Y en relación a las agresiones sí que tenemos un protocolo que se activa cada vez que una persona joven entre 16 y 30 años sufre una agresión, bien por su ideología, por su raza, por distintas digamos, por su religión, digamos que lo activamos, y es una forma de, nosotras tenemos un posicionamiento público en el que no utilizamos la palabra condenar directamente, pero sí rechazamos esas actuaciones. Presentación del balance del Consejo de la Juventud de Euskadi, y hoy el Departamento de Educación del Gobierno vasco ha puesto en marcha el programa EUSLE. Es un programa
de inmersión educativa, se define como es un programa inmersión lingüística, busca dotar al alumnado recién llegado de competencias comunicativas iniciales y necesarias en euskera para que pueda seguir avanzando. Se puso en marcha en 4 centros, en este momento ya está implementado en 28 colegios. El programa Euslen está dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de educación secundaria. Los pormenores los explica la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa. Una nueva manera de enfocar la acogida del alumnado que se incorpora en los centros educativos, y el objetivo principal de este programa básicamente es que este alumnado se sienta acogido de manera que se sienta cómodo, que se sienta o que se tengan en cuenta sus necesidades emocionales. Hay que tener en cuenta que es alumnado vulnerable, recién llegado, y sobre todo, y lo más importante, preparar al centro educativo, formar a los profesionales del centro educativo para que lo haga de manera efectiva. Y aquí hay que hablar del liderazgo de las direcciones, de su implicación, de los tutores y las tutoras de referencia, de las aulas de acogida y, sobre todo, algo muy importante. Y aquí se ha trabajado mucho con referencias a nivel internacional y con las universidades también, que hemos empezado una nueva vía de colaboración. Y prácticamente lo que estamos diciendo es que la colaboración con los agentes externos es fundamental para el éxito de este tipo de programas y tener en cuenta que se hacen en otros países donde este tipo de programas han tenido éxito. Es muy importante que el alumnado recién llegado desarrolle competencias comunicativas. Desarrolle competencias comunicativas a lo largo de un tiempo y que tenga un espacio seguro, emocionalmente, socialmente y académicamente, por supuesto, para que pueda poco a poco ir integrándose en el ámbito académico también. Entonces, lo importante de este programa es que se va compaginando con el aula ordinaria. El alumnado trabaja en grupos pequeños, de 5 o 10 alumnos, alumnas, tiene su tutor de referencia del aula ordinaria y también el tutor EUSLE, que es el tutor que es el que está trabajando con metodologías activas, metodologías basadas en proyectos y el que facilita el desarrollo de esas competencias comunicativas y hace que poco a poco el alumnado se sienta más cómodo, en este caso, con las lenguas del currículum. La implicación y la participación de las universidades de nuestro sistema universitario también va a ser fundamental en esta nueva implementación y expansión del programa EUSLE, ya que van a colaborar a la hora de diseñar mejoras, a la hora de evaluar el proceso y a la hora de investigar también cuáles pueden ser los elementos que nos llevan al éxito o las estrategias que nos ayudan a mejorar en los enfoques metodológicos para, al fin y al cabo, lograr el éxito académico de este alumnado en el futuro. De educación seguimos hablando porque en breve se cumplirá un mes prácticamente desde que nuestros chavales han vuelto a las aulas. Comenzaron las clases el pasado 8 de septiembre. Vamos a saber cómo se está desarrollando este primer mes del inicio del curso escolar y lo hacemos con Yolanda Peña de UGT Educación. Arratsaldeon, Yolanda, muy buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz. Ondo, ¿qué tal? ¿Cómo empezaron las clases este año aquí en Euskadi, Yolanda? Bueno, ¿qué te refieres? ¿Al plano de los alumnos o al plano del profesorado o toda la gestión en general? Pues mira, lo que tú consideres más interesante. Bueno, pues para empezar, desde UGT Irakaskuntza Servicios Públicos denunciamos públicamente la desastrosa gestión del Departamento de Educación en las adjudicaciones de comienzo de curso. Ha habido problemas innumerables que han planteado los afiliados y para los cuales la solución ha resultado casi imposible o muy complicada debido básicamente a que todos los canales de comunicación con las delegaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa se hayan cortado, tanto por vía telefónica como vía email.
E incluso la Dirección de Gestión de Personal tampoco nos contesta a los sindicatos cuando les planteamos las quejas o dudas de nuestros afiliados. Ya desde agosto fueron innumerables los problemas con la gestión de los candidatos a sustituciones, ya que muchos aparecían como no disponibles cuando tenían que optar a vacantes de año completo. Tras numerosas diligencias como presentarse en delegación sin cita previa a presos del pavor, se solventaron estas situaciones que causaron estrés y ansiedad a un gran número de profesores de manera innecesaria. Pero los problemas con un departamento de educación desaparecido no han terminado ahí. Se han realizado adjudicaciones erróneas. Puestos de trabajo que tenían que haber aparecido en agosto han salido a septiembre, a Ortezcagune. Lo mismo con las plazas COVID de curso completo que se han adjudicado el 14 de septiembre, cuando había profesores con más puntuación que han cogido sustituciones breves. Y todo esto sin noticias del Departamento de Educación, que se esconde y no coge el teléfono. Y lo más grave, los recién contratados a día 1 de septiembre e incluso el 7 de septiembre, a día 14 de septiembre estaban sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Estaban trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Creo que les dieron de alta el día 15, lo cual es el motivo de la más absoluta denuncia por parte de UGT Enseñanza. Por eso, desde UGT Irakaskun-txa denunciamos esta situación que están sufriendo nuestros trabajadores y la falta de previsión del Departamento de Educación a la hora de proveerse del personal suficiente para realizar las tareas de gestión de comienzo de curso. Eso en cuanto a los puestos de los trabajadores. O sea que ha comenzado el curso escolar con muchos problemas en lo que a los docentes se refiere. Muchos. Respecto al alumnado, tenemos varios problemas pendientes. Uno es la reducción de ratios en el aula, que es una necesidad imperiosa. UGT Irakaskun-txa, el año pasado tuvimos 105 reuniones con el Departamento de Educación y pedimos flexibilizar el sistema educativo, aumentar las plantillas para poder reducir las ratios de alumnos por aula y contar con los necesarios recursos de apoyo para poder realizar una enseñanza más personalizada que haga frente a los resultados poco favorables del sistema educativo vasco. No se nos ha contestado favorablemente y tenemos que denunciar que frente a países como Finlandia, modelo a seguir por sus buenos resultados en las evaluaciones PISA y que tienen una ratio en primaria y secundaria de en torno a 10 alumnos por profesor, en Euskadi tenemos una ratio de 25 alumnos en primaria y secundaria y 30 en bachillerato, y a veces se sobrepasan esas cifras. Desde UGT Irakaskun-txa, y teniendo en cuenta que se prevé que en el próximo decenio descienda el número de alumnos un 20%, pedimos que se reduzca a un máximo de entre 15 y 20 alumnos por aula en primaria y secundaria y 25 en bachillerato, que serían cifras razonables, para poder atender así mejor y de forma más personalizada tanto al alumnado en desventaja como al de altas capacidades y facilitar una mejor y más diversificada orientación académica y profesional, que es uno de los principales objetivos de la LOMLOE, así como para combatir y acabar con el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Frente a otras comunidades autónomas, donde debido a la pandemia se redujo la ratio de alumnos, en Euskadi se ha mantenido. Las tasas de contagio han estado dentro de, bueno, ha habido daños colaterales, pero las medidas preventivas se han llevado a cabo con bastante éxito. Yolanda, perdona, Yolanda, este curso ha comenzado con las más medidas, ¿no? Uso de mascarilla, grupos, burbuja y demás, ¿no? Eso te quería decir. En Euskadi, en el plan 2021-22, se incluye el 1,5 metros de distancia interpersonal, la aireación de las aulas, el uso de geles, y uso de mascarillas para prevenir el comienzo de una futura ola, digamos, y en eso estamos de acuerdo en UGT, y también el hecho de reclamar la presencialidad, que en Euskadi es del 100%, incluso en la universidad era del 50%, pero a partir del 4 de octubre va a subir al 100%. En UGT Irakaskun-txa abogamos por la presencialidad para poder realizar una enseñanza más personalizada y estamos de acuerdo con el Departamento de Educación, pero cumpliendo religiosamente con las medidas de prevención que hemos mencionado que se mantienen: el uso de mascarillas, el uso de geles, la buena aireación de aulas, el 1,5 metros de distancia interpersonal, etcétera. Entonces, Yolanda, el 4 de octubre comienza el 100% de presencialidad en nuestras aulas, ¿no?
Al menos en la esa es universidad. En la universidad. En primaria, secundaria y bachillerato y FP ya es del 100%. La presencialidad siempre ha sido del 100%. Y se hablaba también de nuevo coger y partir los horarios. Hacer los cursos, las clases mañana y tarde. ¿Eso cómo está? ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, el Gobierno vasco y desde UGT Irakaskuntza abogamos por horario partido para garantizar el derecho de todos los alumnos a poder, a tener todos los recursos necesarios para desarrollar su actividad académica de manera correcta. Y de momento está así. Hay algunos colegios que reclaman el horario intensivo como había en época de pandemia, pero actualmente se ha vuelto a la jornada partida mañana y tarde. Porque entiendo que la mayoría de los centros funciona con normalidad también el jantoki, el comedor. Sí, funciona con normalidad, sí. No sé, comentaba el consejero de Educación que están trabajando ahora en un pacto educativo. Un pacto educativo que van a negociar los políticos. ¿Os han llamado a participar? Porque ya nos has comentado muy bien que las negociaciones o las conversaciones con el Departamento de Educación hoy por hoy son nulas. ¿Os han pedido opinión sobre cómo debe ser un nuevo pacto educativo? Igual no lo he explicado muy bien, pero las negociaciones con la Dirección de Gestión de Personal son nulas en lo que se refiere a mesas sectoriales, que estábamos negociando el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de funcionarios docentes no universitarios. Pero respecto a la nueva ley de educación vasca, pues vamos a tener reuniones con diferentes partidos políticos, fuimos partícipes en su momento y lo vamos a ser ahora, haremos las aportaciones oportunas. Nos reuniremos con algunos partidos, como he dicho, pero todavía no tenemos un borrador. La ley está en fase inicial de consulta pública y cuando tengamos un documento base, pues sacaremos los comunicados correspondientes. Eso sí, vamos a velar por los derechos de los trabajadores docentes vascos, de todos. Y como docentes, otra de la cuestión que abordó el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, fue recuperar el prestigio de los profesores. ¿Qué pasa? ¿Que los profesores no tienen prestigio hoy en día o no están valorados? ¿Qué es lo que hay detrás de recuperar el prestigio de los profesores, Yolanda? Bueno, la verdad es que los resultados de las evaluaciones vascas no han sido muy positivas y entonces, la verdad es que socialmente los profesores no están muy bien considerados. Bueno, hay de todo. De todas formas, desde UGT Irakaskuntza estamos reclamando licencias de estudios remuneradas para el reciclaje, la especialización y la investigación e innovación docente y para el profesorado y la formación en aspectos como la atención a la diversidad, la coeducación, la acción tutorial, la digitalización o la innovación educativa. Es necesario la reducción de la carga lectiva de los docentes, así como aplicar todos los recursos necesarios de apoyo para la formación dentro del horario lectivo del profesorado. Pues hoy nos hemos ocupado de este aspecto muy interesante que es el del profesorado, lógicamente. Si te parece, Yolanda, hablaremos en un futuro de de diversificar el bachillerato que está anunciando la ministra de Educación, no solo que sea el de ciencias, el de arte y el más humanista, sino hacer más tipos de bachillerato con más asignaturas optativas. Yo no sé si esto en definitiva será positivo o negativo. ¿Tú a priori cómo lo ves? Bueno, en principio, respecto a la nueva ley de bachillerato de la LOE, yo estoy bastante de acuerdo en su énfasis del desarrollo sostenible, de la orientación tecnológica y científica, en acercar al alumnado al entorno formativo y laboral, en definitiva, en desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes que les permitan acceder de manera más eficaz a la vida social como ciudadanos comprometidos, con estudios superiores y al mundo laboral en general.
O sea que, vale, pues me parece muy interesante, analizaremos, porque son edades el bachillerato en que los chavales, chavalas, tienen que dirigir su futuro educativo y profesional y hay que ayudarles a orientar, porque es lo que nos ha pasado a todos, que terminabas y decías, ¿y ahora qué voy a estudiar? Si no lo sé. Tanto. Si he ido por letras, en aquella época era letras, y ahora me gustaría abordar una carrera de ciencias y ya no puedo, o he estudiado ciencias en bachillerato y ahora, pero si yo lo que quiero es una carrera de letras, que quiero estudiar filología, por ejemplo, y no tengo, o sea, ese sería el objetivo, ¿no?, de este nuevo cambio. Sí, en estos modelos de bachillerato se contemplan todas las opciones, incluso se contempla una opción generalista que les permita, como te he dicho, abordar con eficacia el acceso a la vida social como ciudadanos comprometidos, a otros estudios superiores y al mundo laboral. Y hay diversas opciones, pues la científica, la tecnológica, todos ellos basados en el desarrollo sostenible, en conocer los problemas que se generan con el progreso económico, en hacerles más conscientes de los problemas que se generan de pobreza, desigualdad, contaminación, etcétera. Y en general en dar una formación que permita profundizar en la capacidad de análisis en diversos campos e incorpore el desarrollo de capacidades propias de ámbitos diversos. En definitiva, ir construyendo personas. Eso es, eso es. Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros, dedicarnos este tiempo y toda esta información. Si te parece, la próxima semana volvemos a estar contigo para hablar de educación, que es muy, muy importante. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, un beso, saludos, agur. Agur a Yolanda Peña, de la Federación de Educación del sindicato UGT. Última parte del programa, cultura y deportes, o deporticulturas. El deporte viene de la mano de una rueda de prensa que ha dado esta misma mañana, última hora de la mañana, pues serían prácticamente hace 3 horitas, sobre la 1:30. Nico Williams, una de las últimas adquisiciones del Atleti, hablaba sobre su futuro y su aportación al equipo, así que le escucharemos. Pero antes, Bilbao, la cultura viene de la mano de la celebración de la próxima edición del Festival Fotográfico Bilbao Argazki, que tendrá lugar en octubre. Es la 15ª edición y es una iniciativa promovida por la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao. Va a contar con 9 exposiciones, 5 conferencias y 5 talleres, uno de ellos además dirigido al público infantil. Los pormenores de este festival fotográfico Bilbao Argazki los explica el concejal Gonzalo Lavarría y Juan Armentia, de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco, porque este año el festival se va a desarrollar a lo largo de este mes de octubre. Este próximo mes de octubre, Bilbao será la capital internacional de la fotografía y lo será gracias a Bilbao Argazki, festival que en este 2021 celebra su 15ª edición y lo hace con mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todo el equipo implicado y absolutamente volcado para sacarlo adelante. Bilbao Argazki es sobre todo una oportunidad para apreciar las enormes posibilidades del arte de la fotografía, en un momento además de explosión de esta disciplina por 2 motivos. Por el importantísimo salto cualitativo que ha habido en la tecnología y además por la democratización de la misma, porque hoy en día todos y todas llevamos encima una cámara de fotos en el móvil. En este contexto, el festival llega cargado de una gran variedad de referencias estéticas y de contenidos. En esta ocasión nos proponen 9 muestras de estilos diversos, con una presencia destacada de fotografía de la naturaleza y fotografía artística,
pero también de fotografía social, de autorretratos o de fotografía de arquitectura, entre otras muchas. Este es un festival para conocedores de este arte universal, pero también para personas aficionadas y para todas y todos los que sientan curiosidad por acercarse a su programación y disfrutar de las imágenes de reconocidos artistas, como el chino Zhuo Shulin o el fotoperiodista chileno Francisco Uvilla, y de talentos jóvenes y emergentes como Yaiza Pérez. Bilbao Argazki llenará las próximas semanas la ciudad de arte con exposiciones que tendrán lugar en multitud de espacios de la ciudad. Así estará presente en el Café Iruña, en Bilbao Centro, en la sala de exposiciones de FNAC, la sala DOC, la sala de Juntas Generales, Pangea, las salas de exposiciones de los centros municipales de Abando, La Bolsa y San Francisco, así como la estación de metro de Verástegui o la sala Azular de Vizcaya Aretoa. Una ciudad entera colmada de arte y de fotografía. Este año, que no estaba en ediciones anteriores, Pangea en Indautxu y DOC en Paseo Uribitate. En cuanto a exposiciones, volvemos a tener nuestro trofeo Aguisayola, ya es la edición número 41, que es el concurso que organizamos desde la Federación Vasca, y este año la ganadora es Eva Franco y los dos afexis de Óscar Manso y Manuel Zubiarre. Esta la tendremos en Juntas Generales. Además, este año se hará entrega de los premios en este acto al no haberse celebrado el Congreso. La Sala DOC se ha incorporado este año y tenemos un trabajo de 11 fotógrafas de la Federación Rusa. Es un trabajo precioso de Children Animals que es para disfrutar. La verdad es que es un trabajo súper minucioso y encantador. Luego, en Café Iruña tenemos a los Jóvenes Valores, que en este año la ganadora ha sido Yaiza Pérez. Yaiza hace autorretratos, pero primero se maquilla ella y luego hace los autorretratos. Es también otro trabajo realmente fascinante. En el FNAC tendremos a Irene Cruz, que es fotógrafa y videoartista. Irene reside en Alemania, pero la tendremos aquí con nosotros tanto para la inauguración como para el taller que va a dar, además con un trabajo titulado Shirimiri, que es un trabajo intimista y personal, que lo realizó aquí en Euskadi. Aitor Arana nos presenta en Bilbao Centro un trabajo titulado Manos, los surcos de la vida, un trabajo también creado especialmente para el festival y podremos disfrutar de él. Simultáneamente estará la Escuela de Maquillaje de San Jorge de Santurce, que va a transformar a un joven en a una persona con surcos tantos en las manos como en la cara. También a esta escuela la tendremos en la salida fotográfica de los niños, en Azcuna Centro A, que tendremos 3 puestos y estarán maquillando y los niños podrán hacerles fotos durante la salida fotográfica. Y la verdad es que estoy muy contento de las oportunidades que me está dando Marcelino, el poder dar el trabajo al equipo y sumar minutos. Sí que es verdad que para un chaval de 19 años sí es difícil gestionar esta situación que me está pasando a mí, pero creo que lo estoy afrontando con mucha ilusión, con mucho trabajo y eso soy yo. Con humildad y con trabajo yo creo que se pueden conseguir grandes cosas. Sí que es verdad que tener a mi hermano mayor es la hostia, el poder compartir esto con él. Me ha dado mucho, siempre me intenta ayudar en lo máximo posible y estoy súper agradecido a lo que hace por mí. Sí que es de verdad que
que se me hizo un poco complicado la transición de segunda B a primera división. El río es mucho más alto, los defensores son mucho mejores y nada, yo creo que me estoy adaptando poco a poco y apenas llevo 9 partidos en el primer equipo y espero sumar minutos. Sí que es verdad que les conocía de un poco cuando era pequeño. Mi hermano me ha llevado alguna vez al vestuario del primer equipo y nada, es como todo el mundo dice, es una familia, me acogieron desde el primer momento muy bien y estoy súper cómodo con ellos. Sí que tenía a mi hermano ahí metiéndome las gomas para que esté atento a lo que tenía que hacer. Yo creo que llegué muy bien, con trabajo y con sacrificio se puede conseguir cualquier cosa, como ya he dicho. Y nada, con trabajo y más trabajo podemos conseguir grandes cosas. Para mí es un orgullo poder estar en el Athletic Club. El poder es un sueño para todos los que vienen de cantera, los que vienen de abajo, algún día estar en el primer equipo. Primero vi a mi hermano estar ahí y para mí es un orgullo poder ser parte del primer equipo. Sí que estoy muy agradecido al míster por todas las oportunidades que me está dando. Siempre a todos los que me han acompañado en este camino tan largo, que me han apoyado en diversas cosas, estoy súper agradecido y nada, con darle todo con mi trabajo y sacrificio todo lo que me está dando.